La Guerra de Marte y la historia del planeta perdido Phaeton. La Guerra de Marte se libró hace muchos años contra un antiguo planeta de nuestro sistema solar llamado Phaeton, también denominado Maldek, Tiamat, Mulge y Lucifer. El resultado final de tan tremenda guerra fue con Phaeton destruido y con Marte quedando inhabitable y gravemente dañado. Tal guerra extinguió toda vida del planeta rojo. Aquí se narra la historia de esta guerra que afectó a todo el sistema solar. Primera parte, la expansión de Lyra y las guerras de Orión. Hace 20 millones de años, los humanos de la gran migración original que se asentaron en el sistema lirano cerca de su hogar ancestral y que habían evitado el crecimiento tecnológico, han evolucionado durante millones de años hasta el punto en que pueden establecerse en otros planetas y explorar estrellas distantes. Sus tabúes tecnológicos se erosionaron lentamente con el tiempo. Una nueva ola de migración comenzó a partir de aquí, y estos humanoides con forma de gato se sorprendieron al descubrir las muchas otras civilizaciones que se han desarrollado a su alrededor. Sus ancestros comunes han sido olvidados en las brumas oscuras del antiguo mito, y la forma humanoide lirana ha evolucionado con el tiempo, y también ha sido manipulada genéticamente, en una amplia variedad de razas con diferentes tamaños, características, tonos de piel y niveles de conciencia. A estos liranos les parecía que se encontraban con nuevos seres en cada esquina, cuando realmente se encontraban con sus descendientes de su propio hogar antiguo. Las prioridades de algunas de estas razas también han cambiado con el tiempo, en gran parte debido a la influencia de la floreciente raza reptiliana, los Draco, cuyos líderes eran los Fiacar. Algunos de la raza humanoide en Orión, en su mayoría los del genotipo ario que había evolucionado en Vega, han encontrado que resuenan con la agenda de exploración espacial y colonización del Fiacar. Esta cooperación finalmente condujo a la formación del Imperio de Orión. Muchos en la galaxia no estaban de acuerdo con los principios del Imperio y su agenda, y muchas civilizaciones que habían sido subyugadas por los Draco comenzaron a rebelarse y a unirse. Esta unión de fuerzas condujo a la Federación de Planetas, también conocida simplemente como la Federación, que estaba formada por civilizaciones de los cúmulos estelares Lyra, las Pléyades y Hades, la galaxia de Andrómeda y muchos otros sistemas. Dado que estas personas básicamente tenían su lado correcto, también se les unieron y aconsejaron seres no físicos de nuestro universo y más allá. La Federación incluso consiguió algunos voluntarios inesperados de algunos planetas reptiles cuyas razas particulares evolucionaron más en su conciencia. Un grupo humano de las Pléyades, que no estaba dispuesto a unirse a ninguno de los lados, decidió abandonar esa área del universo y finalmente se estableció en lo que ahora se llama Marte, donde vivirían durante muchos millones de años y luego jugarían un papel importante en nuestra historia local. Otra rama de este grupo de las Pléyades se estableció en la Tierra y han estado aquí desde entonces a través de muchos ciclos de civilización y desastre. Con el tiempo, este grupo pleiadiano se mudó bajo tierra y estableció las primeras ciudades subterráneas humanas en lo que se conocería como Agartha. De vez en cuando, estos seres se presentaban como dioses a los habitantes de la superficie que habían sobrevivido a la última catástrofe ambiental y ayudaban a reiniciar la civilización. Este grupo todavía está presente hoy en día, viviendo bajo tierra. Hace 13 millones de años, las tensiones y los desacuerdos entre la Federación y el Imperio fueron muchos y finalmente llegaron a un punto de ebullición. La guerra fue inicialmente por territorio, pero se convirtió en una guerra de mentalidades e ideologías. Por un lado, había un grupo de razas humanas e híbridas que habían unido fuerzas en la Federación. Muchos de sus miembros recordaron bien su subyugación a manos del Draco y, por lo tanto, rechazaron las ideas de colonización e intervención en otros mundos. Se comprometieron con la idea de servir a los demás. Por otro lado, había un grupo de razas humanas, híbridas y reptiles que creían en el servicio a sí mismos y lo veían como su destino manifiesto para colonizar y asimilar a los que conquistaron. Este era el Imperio. La filosofía del servicio a sí mismo comenzó como una idea suficientemente inocente en la mente de quienes la adoptaron. Decía que si todos se cuidaban a sí mismos, entonces todo marcharía bien también. Pero lo que pronto surgió fue un paradigma de servicio a sí mismo a expensas de los demás, lo que resultó en el ciclo de víctima y opresor con el que estamos tan familiarizados en nuestro propio planeta. Esta lucha entre la Federación y el Imperio se conoció como las Guerras de Orión, llamada así porque la mayoría de los combates tuvieron lugar dentro y alrededor del sistema de Orión. Esta guerra duró literalmente millones de años y, aunque hubo treguas y tiempos de mayor paz, la tendencia general fue de conflicto. Innumerables generaciones crecieron con la guerra, la desesperación y la lucha como norma. Hace 12 millones de años, los mundos de Sirio, que falló, y el origen de los Anunnaki. Los mundos de Sirio estaban habitados principalmente por refugiados,
reptiles, mamíferos y cruces, que habían huido de las guerras incesantes y los planetas maltratados en Orión. Un grupo de refugiados humanos también llegó hasta nuestro propio sistema solar y se estableció en Maldek, que solía existir donde ahora está nuestro cinturón de asteroides actual, que es todo lo que queda de ese planeta condenado. Pero donde quiera que iban estos refugiados, las guerras seguían acercándose. Los sirios realmente no querían involucrarse, pero las tensiones aumentaron y pronto surgieron peleas ocasionales entre las diferentes facciones de refugiados, en cuanto a qué curso de acción sería el mejor. Para encontrar la paz, un grupo en Sirio ideó un plan creativo para la resolución de conflictos. Inspirados por la idea de una unión alquímica de opuestos, sugirieron al Imperio y a la Federación un matrimonio entre linajes reales para crear una dinastía gobernante común, mezclando la genética de los miembros humanoides de la realeza de Orión, híbridos reptilianos humanos, con alto rango miembros de la Federación, puro humano. Suponiendo que valía la pena intentarlo, el plan se puso en marcha y se creó una nueva raza real, los humanoides musculosos, de piel oscura y guerreros que conocemos en nuestra historia como los Anunnaki, que fueron, por cierto, los dioses de la antigua Sumeria, Grecia, Roma y el Antiguo Testamento. Desafortunadamente, el matrimonio y el nuevo linaje real posterior no tuvieron el resultado que los sirios esperaban. Debido a sus diferentes herencias, eran una raza dividida entre ellos casi desde el principio, y sería difícil para los Anunnaki unirse como una familia, o mantener un conjunto de principios. Además, muchas personas se negaron a jurar lealtad a la nueva dinastía, porque no estaban de acuerdo con ninguna manipulación genética que incluyera el ADN reptiliano. Pero esta unión creó una paz que duró unos cientos de miles de años, con el fallo Anunnaki, antes de que la guerra explotara nuevamente en toda la galaxia. Hace 10 millones de años, los rebeldes de Sirio y la solución Merlín, que funcionó, principalmente, con todas las batallas de ida y vuelta y mundos cambiando de posesión cada 2 siglos, y surgió otra facción que estaba harta de ambos lados, los rebeldes, que estaban localizados en el sistema sirio. Ni la Federación ni el Imperio se atrevieron a lanzar un ataque a gran escala contra estos rebeldes, temiendo que si lo hicieran, los rebeldes se unirían con el otro lado y que la unión de fuerzas crearía un enemigo inmejorable. A pesar de que muchos seres simpatizaban con su deseo de terminar la guerra, los rebeldes no lograron avances importantes en las negociaciones con la Federación o el Imperio y parecía que se había llegado a otro punto muerto, solo que esta vez hubo 3 partes involucradas en lugar de 2. Entonces nació un bebé en un planeta en Sirio, la primera encarnación humana de la conciencia de Cristo en nuestro universo. Hoy conocemos a Merlín como el consejero mago en la corte del rey Arturo. Sin embargo, el Merlín original, o al menos el arquetipo de Merlín, hizo su primera aparición durante las guerras de Orión. Dentro de las filas de los rebeldes, creció como un muchacho joven con talentos notables, capaz de manipular la tercera densidad operando en la quinta densidad, en otras palabras, capaz de magia o milagros. Cuando llegó a la madurez, comenzó a enseñar sobre las leyes espirituales universales, sobre el amor incondicional y el perdón, al igual que nuestros amigos Jesús ben Joseph, Jesucristo, y Buda. En este planeta, dijo que todas las partes, incluida la suya, todavía estaban atrapadas en una percepción dualista y polarizada de la realidad, y que esta percepción era una ilusión que solo el amor incondicional y el perdón podrían levantar. Sus filas de seguidores crecieron y crecieron. Las diversas autoridades de ese tiempo y lugar deben haber sido más receptivas que los romanos, porque Merlín tuvo éxito primero en cambiar la mentalidad de los rebeldes y, poco después, también en la de la Federación y el Imperio. Al ayudarlos a trascender y valorar sus diferencias, se alcanzaron acuerdos de paz entre las partes, y con esta paz y cambio de mentalidad se produjo un aumento dramático en la conciencia y una concienciación para toda la Vía Láctea. En los próximos cientos de miles de años, masas enteras de seres ascenderían a realidades de mayor densidad como resultado, y Merlín se hizo conocido como el unificador. El Imperio de Orión se transformó en un verdadero matriarcado con Tiamat, la reina del dragón, como gobernante benevolente. Sin embargo, seguía habiendo una facción de 13 familias híbridas humano-reptil dentro de la realeza de Orión que todavía creían en una mentalidad de poder correcto de servicio a uno mismo. Estas son las raíces antiguas de nuestro actual cabal, las 13 líneas de sangre reales, los hombres oscuros de Orión. Como parte de la paz, Tiamat recibió la gobernación de nuestro sistema local, junto con su propio sistema de Orión. Las 13 líneas de sangre reales estaban celosas de esta decisión y decidieron viajar a nuestro sistema para ver si tal vez podrían obtener un punto de apoyo para eventualmente hacerse cargo de los planetas ricos en recursos que codiciaban.
Se establecieron en Marte pero no recibieron exactamente una cálida bienvenida. Las civilizaciones que existieron ahí trataron de hacer espacio para los recién llegados de mente oscura, creyendo que todos merecían una oportunidad, pero en poco tiempo incluso estos seres benévolos y de mente justa ya no podían tolerar la vibración de los hombres oscuros de Orión. Las 13 líneas de sangre fueron desterradas de nuestro sistema, una acción que volvería para perseguir a las civilizaciones de Maldek, Marte y, finalmente, la Tierra. Fue durante este tiempo de paz en todo el universo que alguien tuvo la brillante idea de crear un sistema de bibliotecas vivientes, planetas que contienen flora y fauna de cientos de otros mundos, para actuar como una especie de depósito de material genético. Nuestro planeta, que ya era bastante diverso, era uno de los 12 planetas de nuestra galaxia seleccionados para actuar como bibliotecas vivientes y muchas razas viajaron aquí de todas partes para sembrar diferentes especies de plantas y animales, pulpos, hongos, orquídeas, etc. Muchos de ellos se quedaron por un tiempo, deleitándose con la rica exuberancia de la Tierra, y algunos todavía están alrededor. La misma Tiamat viajó a la Tierra para ayudar a sembrar vida y creó una raza gigante, andrógina y humanoide, la Namlu, para actuar como guardianes de la biblioteca viviente en la Tierra. Los Namlu eran la raza que los griegos llamaban los titanes. Los gigantes que eran los padres de los dioses, es decir, una raza de humanoides de 50 a 60 pies de altura que existían aquí antes de que llegaran los Anunnaki. Esta era de paz y armonía duraría en toda la galaxia durante aproximadamente 5,5 millones de años, hasta la próxima gran guerra, la guerra en el cielo. La guerra en el cielo, Marte contra Phaeton, Maldek. Para entender la guerra en el cielo, primero debemos establecer qué se entiende por cielo y quiénes y cuáles fueron los principales actores en realidad. En la mitología popular, el cielo a menudo se concibe como un lugar de nubes blancas ondulantes y luz solar que fluye, y podría verse así si los habitantes lo desearan. De hecho, podría parecerse a cualquier cosa. Cielo simplemente significa la sexta y séptima densidad. Los habitantes de estos reinos son los arquetipos divinos, simplificados por muchos con el término Dios. La divinidad existe en realidad como 4 fuerzas distintas pero inextricablemente unidas: los principios masculinos y femeninos, la energía del corazón, Cristo, y el cuerpo, los arcángeles y los ángeles. Estas son manifestaciones inmortales de lo divino. Eternos seres de luz con vasta inteligencia y poder. Los maestros ascendidos, encarnados que han ascendido a la sexta densidad, actúan como grandes guías y maestros para toda la creación. Lucifer, Phaeton, era el más brillante de los arcángeles. No estaba de acuerdo con la idea de que todo se moviera hacia la unidad y la unidad, que es el plan de la divinidad y el destino general del multiverso, porque temía que esto no llevaría a ninguna individualidad. No entendía que podía ser uno con todo y también conserva su singularidad, y esto también se debe a la herida en el centro de su creación. Lo que realmente temía era volverse uno con su creador, porque eso significaría tener que resolver su trauma central. Para ser justos, la divinidad no entendió en este punto la responsabilidad que tenía en la formación de este trauma en primer lugar. Este conflicto llegó a un punto crítico y estalló en la guerra en el cielo, con Lucifer y la hueste de los ángeles que había logrado persuadir de un lado, y el arcángel Miguel dirigió al resto de las fuerzas celestiales contra él. La madre y el padre no tomaron partido, porque uno de los principios fundamentales de esta creación es que se debe permitir que el libre albedrío y las consecuencias resultantes se cumplan, sin importar cuán desastrosos puedan parecer en ese momento. Larga historia corta, Lucifer perdió. Él y todos los que se habían puesto del lado de él fueron expulsados del cielo, lo que significa que Miguel esencialmente enlazó los cuerpos de luz de los rebeldes y los transmitió a través de las densidades, a través del espacio y el tiempo, a nuestro sistema solar. Se pensaba que estos ángeles caídos podían aprender algunas lecciones valiosas de las limitaciones y la solidez de la realidad de la tercera densidad, por lo que el haz de energía que los llevaba aquí contenía codificación escrita para unir a los rebeldes a la tercera densidad. Trabajó con los ángeles. Fueron encerrados en la tercera densidad como criaturas monstruosas y rocosas. Pero Lucifer era un arcángel, poseía más energía que los ángeles menores. Él fue capaz de tomar fuerza de la tierra y formar un escudo que rompió y desvió el rayo. Pudo desviar la codificación lo suficiente como para retener algunas de sus capacidades psíquicas y pudo manifestar un cuerpo para sí mismo, encarnarse en un cuerpo o simplemente existir como energía consciente. Desde entonces ha encarnado muchas veces, como el momento, cuando Lucifer y sus seguidores fueron desterrados a nuestro sistema, el efecto de ese enorme haz de energía arquetípica al tener una densidad mucho mayor a medida que pasaba a través de nuestro sistema solar.
nuestra pequeña región del espacio-tiempo comenzó a espesarse. Esto allanó el camino para que la energía demoníaca de Ahriman y sus asuras penetrara a nuestro rincón del multiverso más intensamente con su vibración. Utopía, nuestra encantadora Tierra y su comunidad circundante de planetas pacíficos, comenzó su largo y lento descenso hacia la corrupción y la oscuridad. En el transcurso de 2 millones de años, la vibración de nuestro sistema solar disminuyó gradualmente y la utopía se enfermó lentamente. Y así fue durante este tiempo que un grupo que tuvo un gran rencor contra los 2 planetas más densamente poblados de nuestro sistema, Maldek y Marte, vieron su oportunidad de regresar. El grupo de 13 líneas de sangre reales de Orión, las almas que fueron expulsadas de nuestro sistema por ser demasiado oscuras y violentas durante la época de la utopía, se asentaron en Maldek y comenzaron a influir y acelerar el declive de la conciencia de ese planeta. Los seres de ese planeta fueron seducidos fácilmente por los hombres oscuros de Orión y rápidamente adoptaron sus ideales de servicio a uno mismo, tecnología y control, y renunciar a su libertad en un intento de obtener una sensación de poder sobre sus circunstancias deterioradas, pero el anhelo por ese tipo de poder y control es un círculo vicioso que solo lleva a querer más. Comenzaron a volverse beligerantes y luego amenazaron francamente a sus pacíficos vecinos marcianos, insistiendo finalmente en que Marte entregara su territorio al control maldequiano de manera voluntaria, o serían conquistados, colonizados y posiblemente eliminados. Algunos de los ciudadanos de Marte pidieron ayuda a sus familiares en las Pléyades y los pleiadianos respondieron enviando una flota de naves para ayudar. Irónicamente, Maldek tomó la llegada de la flota pleiadiana como una provocación y la utilizó para justificar su ataque a Marte. Utilizando tecnología electromagnético-gravítica, esencialmente un campo generado por tecnología, los maldequianos crearon una red de energía alrededor de su planeta que podría usarse como escudo y como arma contra el escudo natural de los marcianos, creado únicamente con conciencia grupal. Al usar esta arma, Maldek pudo interrumpir la red de energía marciana lo suficiente como para bombardear el planeta con bombas químicas venenosas, provocando reacciones en cadena en la atmósfera que convirtieron el aire en un humo tóxico. Esto sucedió muy rápidamente y la mayoría de los marcianos murieron antes de saber qué los golpeó. Muchas de estas almas regresaron a Sirio y las Pléyades, mientras que otras que estaban demasiado traumatizadas para acceder a esa vibración flotaban alrededor de la Tierra, esperando para encarnarse. Los marcianos más evolucionados, un grupo formado principalmente por aquellas almas originales que se habían asentado en Marte durante las guerras de Orión, pudieron escapar en sus cuerpos de luz. En represalia, la flota pleiadiana rodeó Maldek y le bombardeó con rayos de energía que comenzaron a desestabilizar el escudo de energía de Maldek. En pánico, los líderes de Orión de Maldek aumentaron el poder de su red en un intento de eliminar a toda la flota pleiadiana en una gran explosión de energía, pero su plan fracasó. El paso de una corriente incrementada a través del campo de energía basado en tecnología dañada desestabilizó la red electromagnética gravítica natural del planeta tanto que Maldek se rompió en pedazos, convirtiéndose en el cinturón de asteroides ahora ubicado entre Marte y Júpiter. Las almas de los difuntos habitantes de Maldek también fueron destrozadas por el trauma de todo su planeta que se destrozó repentinamente. Cada alma de ahí fue destrozada en muchos fragmentos de alma, cada uno todavía capaz de conciencia, pero con una fracción de la energía de su ser original. Ellos acudieron a la Tierra, ahora, el planeta más seguro y hospitalario del sistema, y se unió a las almas de los marcianos allí, flotando alrededor del planeta en una gran nube de familias del alma, esperando para encarnar. Muchas de las personas en la Tierra ahora eran parte de ese grupo. Segundos antes de que el planeta fuera destruido, el grupo de 13 líneas reales de sangre que formaban el liderazgo de la facción Orión, y que estaban bien preparados para tal eventualidad, logró escapar al espacio-tiempo utilizando su tecnología electromagnético-gravítica. Viajaron en 3 naves gigantes en forma de disco a un lugar y tiempo donde vieron que sería posible y ventajoso manifestarse, Atlantis, aproximadamente 52,000 años antes de nuestro presente. Estas 13 líneas de sangre han jugado un papel importante en la historia de nuestro planeta desde ese momento. Se unieron al Draco que había estado hibernando bajo tierra y juntos, junto con un cierto partido político alemán que se reunirían mucho más tarde, formarían el grupo que hoy hemos venido a llamar la Cabal. Estos hombres oscuros de Orión, estos 13 líneas reales de sangre tenían todos cráneos alargados, que se pueden ver prominentemente en las culturas egipcias y otras posteriores a la inundación. Este grupo, y sus cráneos alargados, se pueden rastrear hasta el Imperio Romano, el Vaticano y la realeza europea, muchos de los cuales también tenían cráneos alargados,
aunque con el tiempo sus cráneos se han vuelto más pequeños a medida que su fisiología reacciona y se adapta a la energía, la gravedad y el ADN del planeta. Desde entonces, los pleiadianos han lamentado su parte en la destrucción de Maldek y han estado tratando de ayudarnos desde entonces, lo que ha dado como resultado a muchos canalizadores actuales que hablan por diferentes seres allí, y muchos de ahí que eligen encarnar en la Tierra. La Tierra había sido designada como biblioteca viviente, hogar de flora y fauna de toda la galaxia, pero eso no es lo único que la hace especial. El espíritu de la Tierra es la pieza más grande y sensible de la madre original perdida. Debido a esto, nuestro pequeño planeta azul es un eje energético para toda la creación, por lo que hubo razones muy reales de preocupación entre las fuerzas superiores de la luz. Sanat Kumara, el líder de 144,000 Nahkals que aún residían en la quinta densidad de Venus, decidió que era hora de regresar a la Tierra por un tiempo para ayudar a estabilizar la situación. Viajó aquí con 400 de sus seres y juntos manifestaron una ciudad sobre el mar de Gobi, que ahora es el desierto de Gobi. Esta ciudad sería conocida como la Ciudad Blanca o Sanbaya. Una vez que se estableció Sanbaya, el resto de los Nahkals hicieron el viaje desde Venus y tomaron la residencia. Previendo que estarían involucrados en la crianza de todas las formas de vida en el planeta durante un largo tiempo, Sanat Kumara decidió que una ciudad 3D debería construirse bajo tierra, directamente debajo de Sanbaya, por lo que una parte de los Nahkals manifestó algunos cuerpos de plasma 3D que podrían interactuar con la realidad de la tercera densidad en la Tierra, y comienza la construcción del Bajo Sanbaya. El grupo de humanos de las Pléyades que se habían establecido aquí unos 17.5 millones de años antes ya había establecido una ciudad subterránea. Dieron la bienvenida a los Nahkals y también ayudaron con la construcción. Entonces los Nahkals comenzaron el verdadero trabajo. Junto con el grupo pleiadiano y los marcianos más altamente evolucionados que habían escapado de la destrucción de la atmósfera de su planeta en sus cuerpos de luz, comenzaron a ayudar a las almas traumatizadas de todos aquellos que habían perecido en la guerra de Maldek-Marte, que estaban flotando alrededor de la Tierra, en una gran nube, esperando reencarnarse aquí. Estas pobres almas estaban traumatizadas y fragmentadas. Habían perdido todas sus habilidades psíquicas y su memoria cásica y apenas eran sensibles. Ellos se encarnaron como homínidos primitivos, el género que conocemos como Homo habilis. Las diferentes familias de almas, cada una de las cuales estaba compuesta de fragmentos de un alma individual previamente intacta, se encarnaron en diferentes tribus. Esencialmente, una tribu igual a una familia de almas igual a un alma maldekiana o marciana destrozada. Hasta el día de hoy, el 75% de las almas que habitan en la Tierra son de este grupo y, si bien algunas han evolucionado y se han curado con el tiempo, recuperando gran parte de su capacidad espiritual anterior, otras no lo han hecho y todavía están apenas por encima de sus antiguos antepasados homínidos en términos de conciencia. La razón por la que nuestro registro fósil muestra tantas especies diferentes del género Homo que aparecen y desaparecen posteriormente a lo largo de los millones de años que siguen esta época se debe tanto a la evolución como a la manipulación genética continua de los Nahkals, así como a muchos otros grupos. De hecho, los descendientes de estas tribus serían eventualmente alterados en Homo sapiens por los Anunnakis aproximadamente 2 millones de años después de la introducción del Homo habilis. Distintas fotos de la superficie de Marte que demuestran que hubo una catástrofe en este planeta y que una civilización vivió en él durante miles de años hasta el momento del desastre. El cinturón de asteroides está compuesto por los restos de Phaeton, el planeta destruido. Mi representación de lo ocurrido en Marte tras la destrucción de Phaeton. Miles de trozos de Phaeton caen sobre la civilización marciana. Representación del desastre de Phaeton. La fuerza de su destrucción lanza una gran cantidad de sus restos a Marte, que sufre un gran daño en una de sus caras y destruye mucha parte de su atmósfera y daña tierra y océanos. Reconstrucción de Phaeton antes y después de ser destruido y el posible movimiento de los planetas y satélites tras la detonación. Historia de Phaeton. Continuamente, a lo largo de los tiempos, se ha pensado en la posible existencia en el largo pasado de un gran planeta a lo largo de la órbita del cinturón de asteroides. A este planeta se le puso nombre, Phaeton. También se le conoce por los nombres Maldek, Mulge. Los sumerios de Mesopotamia le llamaron Tiamat, como su diosa madre. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter son los restos de ese planeta que fue destruido por una gran catástrofe interna. Esta versión de su existencia cada vez tiene más adeptos, incluso hay infinitas menciones de la Biblia a ese planeta, donde se le llama Lucifer. Se le describe como un planeta muy grande, casi del tamaño de Júpiter. Otros dicen que se acercó demasiado cerca de Júpiter y fue desgarrado por la poderosa gravedad del gigante gaseoso, o que fue golpeado por otro gran cuerpo celeste.
Otra teoría es que fue destruido por una hipotética enana marrón, la estrella compañera del Sol conocida como Némesis. Y la más segura es que fue destruido por alguna catástrofe interna. Faetón fue habitado por una civilización y fue destruido deliberadamente. Existen principalmente dos puntos de vista opuestos en cuanto a cómo sucedió esto, por causas naturales o por una autodestrucción provocada desde el interior del planeta. Una versión es que Faetón en algún momento estuvo habitado por una especie humanoide que fue destruido por una guerra nuclear. La versión más realista es que había una guerra cósmica en el espacio. Los humanoides que huyeron de la guerra colonizaron Faetón hace unos 8 millones de años, mucho más tarde, hasta hace unos 4 millones de años. Otros planetas en nuestro sistema solar, la Tierra, Marte y Venus también comenzaron a ser colonizados. Luego, en cualquier lugar entre 1.700.000 años atrás, comenzó una guerra en Faetón. Algunos de los habitantes huyeron a la Tierra, Marte y Venus. La guerra terminó en un desastre nuclear en el que el planeta fue destruido. Para este momento y antes de su destrucción, hay fuentes que indican que Faetón tenía 11 satélites. Uno de ellos, probablemente fuera Marte, y si no lo fuera, Marte orbitaba muy cerca del lugar de la explosión. Los restos y destrozos de Faetón cayeron en masa sobre Marte, destrozando su hábitat y su atmósfera y haciendo imposible su vida en él. Hace aproximadamente medio millón de años, los antiguos habitantes de Faetón habrían comenzado a reencarnarse en la Tierra, y junto con los descendientes de colonos que todavía estaban aquí, comenzaron lentamente las civilizaciones que se convertirían en Lemuria y Atlántida. Según la versión de Zecharia Sitchin, escritor azerbaiyano que escribió su famosa obra Crónicas de la Tierra, la mitología sumeria menciona la existencia de un antiguo planeta entre Marte y Júpiter que se llamaba Tiamat, otro nombre para Faetón, cuando Tiamat chocó con Nibiru, según Sitchin, un planeta errante que entra en el sistema solar cada 3600 años. Tiamat quedó destruido. La mitad sobreviviente se convertiría en la Tierra, la mitad destruida formó el cinturón de asteroides. Esta versión no es en nada realista, ya que nunca se ha confirmado la existencia de Nibiru, y mucho más surrealista es que la mitad de Faetón se convirtiera en la Tierra. Faetón en la antigüedad fue conocido debido a su enorme brillantez y por eso se le conoció como el brillante, el luminoso, y también la fuente de luz, lo que demuestra su gran tamaño. Su gran tamaño hizo que fuera observable de noche y de día. Aunque este planeta fue más conocido en el mundo sumerio como el lugar del agua salada de toda la creación. Los relatos antiguos cuentan que este planeta explotó generando un enorme flash de luz que desde todo el sistema solar pudo ser observado por las civilizaciones de la época, pero también pudo ser observable desde otros puntos estelares más cercanos. El cataclismo fue enorme en todo el sistema solar, donde restos de ese planeta fueron lanzados contra otros y los distintos planetas fueron movidos de sus órbitas habituales. Incluso fue visible en otros sistemas solares cercanos. Tras su destrucción en pedazos, el brillo fue desapareciendo poco a poco, llegando a expandirse las consecuentes ondas de la explosión, generadas por la detonación planetaria, seguida por la caída del fuego ardiente, las grandes lluvias, y las caídas de meteoritos de distintos tamaños, unos ardientes y otros no. Marte por supuesto sufrió masivamente la destrucción de Faetón y un gigantesco bombardeo de trozos de Faetón cayeron sobre una de sus caras, bien demostrado en las imágenes actuales de Marte. Incluso este evento cambió el eje de rotación de Marte y le movió de su localización inicial. Marte sufrió un tremendo bombardeo de los restos de Faetón tras la destrucción de este. La historia de las grandes guerras galácticas, donde se acabó destruyendo a Faetón, quedó registrada por las diferentes culturas de la siguiente manera. En los textos egipcios fue recogida como la guerra entre Maat y Sfet el monstruo, en relatos indoeuropeos se recogieron como la guerra del dios de las tormentas y la serpiente maligna o el dragón. En los relatos nórdicos, como la guerra entre Thor y Jota o con Diresis Gander el dragón. En los registros avestas se recogieron las guerras entre el dios Fereidun y el dios Afidaka. En la cultura hitita fue registrada como la guerra entre el dios Tarun y Yuyanka la serpiente. En textos hindúes fueron las batallas entre el dios Sindra y el dios Vitra el dragón. En la mitología griega, las grandes guerras entre el dios Zeus y el dios Tifón el monstruo marino. Y en los escritos religiosos judeocristianos es la guerra que recoge el libro del Apocalipsis, donde señala las guerras entre Dios Jehová y el dragón rojo, que era la lucha entre el caos y la luz, o la lucha entre el bien y el mal. Esta información fue recibida de las tradiciones culturales antiguas y fueron transmitidas oralmente y se narraron a través de los mitos y leyendas. Sin embargo, los documentos escritos pueden ser interpretados, alterados, mal traducidos, e inclusive parcial o totalmente destruidos, lo que podría alterar la transmisión correcta de eventos históricos.
El cinturón de asteroides contiene más de 1 millón de asteroides de más de 1 kilómetro de diámetro, con una anchura de 150 millones de kilómetros. También existen asteroides más pequeños, y al mismo tiempo coexisten con planetoides como Ceres, Vesta, Pallas, y Ligeia. El tamaño varía desde 1000 kilómetros de diámetro hasta llegar al tamaño polvo, y gran parte o el 90% de los meteoritos que se estrellan sobre la Tierra se originaron en este cinturón de asteroides. Hace más de 4.500 millones de años, antes de desarrollarse la Tierra, el quinto planeta, Phaethon, Maldeko Tiamat, dicen unas versiones que ya tenían 11 lunas, y entre ellas estaba la más grande llamada la luna Kingu. En el sistema solar de entonces existían los siguientes planetas: Mercurio, Marte, Phaethon, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno. El planeta X proveniente del exterior de nuestro cosmos fue absorbido y situado en las afueras de nuestro sistema solar. Es un planeta gigante que se ha denominado el 12º planeta. Según los poemas de Enuma Elish, en sus tablillas de la primera a la 7ª, cuentan como Phaethon, el quinto planeta, fue destruido en épocas muy antiguas. Este planeta fue conocido como el caos primitivo, donde se dio a luz, o donde se creó, el Apsu, o mundo subterráneo, donde nacieron los primeros dioses. Pero posteriormente sobre la superficie terrestre de Tiamat nacieron los segundos dioses Lamu y Lamu, y posteriormente los dioses Ansar y Kishnar. Estos últimos fueron los padres del dios Anunnaki Anu, el primogénito, que se marchó al planeta X, o Nibiru, más allá de Plutón, para reinar. Según la historia, Lamu y Laamu son dos gigantes de Babilonia y hermanos de la mitología mesopotámica, hijos de Apsu y Tiamat. Tenían 3 pares de rizos y estaban desnudos excepto por una triple faja roja, y solían ser representados como una serpiente. Se dice que representaban al lodo o al sedimento, de ahí los fangosos. Quizás fueron padres de Ansar y Kishar, horizontes del cielo y la tierra. Cuando Tiamat entregó las tablillas del destino a Kingu, intentando vengar la muerte de Apsu a manos de Enki, Ansar convocó a un concilio a los dioses más ancianos y envió a Kappa a traerlos para que ayudaran a Marduk, y ellos encontraron un lugar principesco para él. La función que tenían al servicio del dios Enki Barrea, era guardar el candado de las puertas de Leapsu o porteros de la morada o templo de Enki. Ansar en la mitología acadia fue un dios del cielo primigenio, consorte a la vez de su hermano Kishar, que significa toda la tierra. Con ella, podrían representar el cielo, Antribi, y la tierra, Kikimi, y serían la segunda generación de dioses, siendo sus padres las serpientes Lamu y Laamu y sus abuelos Tiamat y Apsu. A su vez, serían los padres del dios acadio Anu, otro dios del cielo. Tanto los dioses del Apsu, mundo subterráneo de Tiamat, como los dioses nacidos en el exterior o superficie del planeta fueron reconocidos en mitologías como los dioses de la antigüedad de los primeros tiempos. Según la versión de Anton Parks, unas hembras planificadores de vida, las llamadas los Kadistu, que trabajan para la fuente o la luz infinita e inteligente creadora de todo lo existente, habían creado bases colonias fijas en el interior de la tierra de Tiamat, Phaethon, en el inframundo o mundo subterráneo. Mientras Phaethon era un importante centro del universo local, un centro de planificación de vida que más tarde configuró y creó la vida sobre la Tierra y sobre otros planetas. Con la llegada a la Tierra de grupos de seres extraterrestres que configuraron las diferentes civilizaciones y especies que habitaron sobre la Tierra, fueron dejando constancia e impronta en los sacerdotes y elegidos de las distintas civilizaciones creadas, sobre aquellos sucesos, eventos y guerras, los cuales preservaron los registros antiguos como un conocimiento indispensable para saber de dónde venían, y cuáles o quiénes eran sus creadores. En el libro del Apocalipsis 12, habla de la guerra entre Phaethon y Marte. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En Apocalipsis 12, 8-9 termina, y él no era lo suficientemente fuerte, y perdió su lugar en el cielo. En estas citas se comprueba que Phaethon resultó destruido y cayó del cielo. Se podría referir a la guerra de Marte, que se enfrentó contra Phaethon por causas desconocidas y fue entre los humanoides de Marte y criaturas de Phaethon. Esta guerra probablemente tuvo lugar hace entre 100.000 y 500.000 años. En los textos hindúes hay una referencia a un planeta que fue desintegrado por un conflicto interplanetario. Ese texto es mucho más antiguo que la Biblia y textos egipcios. Entonces bien pudo haber acontecido la destrucción de Phaethon por la mano de inteligencias que una vez estuvieron en guerra.
Phaeton resultó totalmente destruido y Marte quedó seriamente dañado e inhabitable, con lo cual esto hizo que los seres de Marte tuvieran que moverse a otro planeta, posiblemente a la Tierra. Estos eventos sucedieron durante milenios y en diferentes periodos, y mientras la Tierra fue creándose hasta constituirse varias humanidades. Entre las llegadas de seres a este planeta Tierra llegaron los híbridos mitad humanos y mitad serpientes, quienes fueron los constructores de las esfinges en Egipto, el león y el águila en diferentes lugares del mundo y que viven en la luna. Estos seres son de piel blanca, ojos azules pero con iris reptil. Todos ellos lucharon contra los titanes dioses, que eran partidarios de la fuente de luz infinita e inteligente de todo lo que existe y del plan primario de evolución. Estos son las razas: Ukal, Felina, Nim, Agal, Kadistu, Mamlu, Amasutum, Jinabul Embral, razas híbridas gigantes provenientes de los Urmas y Amasutum, y las Pléyades, los veganos, además de otras constelaciones y estrellas. Al final la guerra en que Marduk fueron los dueños de este sistema solar. Quedaron confinados en estos planetas, los cuales se repartieron y que son conocidos como el Monte del Olimpo de los Dioses. Enlil, Anu, y Enki junto a sus ayudantes, descendientes, y creaciones, colaboradores auxiliares, recogieron los cielos, supervisaron las regiones y establecieron Apsus, o mundos subterráneos e inframundos en cada planeta como sus moradas. Luego construyeron estaciones, estrellas y constelaciones para los grandes dioses que ganaron la guerra, y delimitaron para cada uno las regiones y zonas del universo local, 12 constelaciones y fragmentos celestes. Inmediatamente se configuraron y emergieron las 3 estrellas más importantes del firmamento, el cinturón de Orión. A continuación instalaron la estación base en Neberu, Venus, y reconstruyeron la Tierra, donde modelaron civilizaciones humanas y animales, esfinges, pirámides, y situaron un mundo subterráneo, y un inframundo y dimensiones intermedias, desde donde todo lo vigilan. Por otra parte, se cuenta que durante su larga historia, los habitantes de Marte y Phaeton lucharon en una serie de guerras con alta tecnología cuando Marte era una luna de Phaeton, hace aproximadamente 500,000 años. Estas guerras llegaron a un final culminante con la destrucción de Phaeton. Los restos de Phaeton golpearon Marte con tal fuerza que las ciudades de la superficie de este último en un lado del planeta fueron totalmente destruidas, y la mayor parte de su atmósfera se perdió. Esto hizo que la vida en la superficie de Marte fuera muy precaria en el mejor de los casos, y llevó a la evacuación planetaria de los supervivientes marcianos. La mitad de Marte está totalmente cubierta de cráteres, la otra mitad por pocos, ya que una cara recibió los impactos de los asteroides del planeta en explosión, resultando que la superficie de Marte, la mitad de ella, tenga depósitos de cuarzo pesado deformado. Hay satélites artificiales alrededor de Marte, Phobos y Deimos. Estos satélites son en realidad 2 trozos del destruido Phaeton, que fueron decapturados del cinturón de asteroides por la gravedad de Marte tras el cataclismo. Miles de millones de refugiados tanto de Marte como de Phaeton encontraron refugio en nuestra luna actual. Sin embargo, el momento de la catástrofe de nuestra luna fue otro satélite de Phaeton, pero fue creado artificialmente con vastas áreas de vida en su interior. Los preadamitas habitaban la luna durante aproximadamente 440,000 años, y en algún momento durante este periodo, la luna se trasladó a su órbita actual alrededor de la Tierra. Finalmente, otro conflicto obligó a los preadamitas a la luna, y tuvieron que moverse rápidamente a la Tierra cercana. Eligieron la Antártida para reconstruir su civilización. Pronto, los preadamitas necesitaron híbridos para actuar como intermediarios entre ellos y el resto de la población de la Tierra. Mientras los preadamitas de pura sangre permanecieron en la Antártida, cerca de sus tecnologías avanzadas, los híbridos preadamitas serían usados para mandar sobre la humanidad en las diferentes colonias establecidas alrededor del planeta. Sin embargo, los preadamitas no eran la única raza extraterrestre activa en la Tierra hace 60,000 años. Entre ellos había una raza que no lucía como humanos, los reptilianos, quienes emergieron rápidamente como los principales rivales de los preadamitas en los asuntos de dominación planetaria. Según una teoría del escritor Zecharia Sitchin, la destrucción de Tiamat causó un caos y una disrupción increíble en todo el sistema solar, desde la erosión y el cráter de los planetas cercanos hasta los desplazamientos orbitales o axiales de planetas tan lejanos como Urano.